Para el miércoles 25 de octubre de 2023, tomamos lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Dice así la palabra de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias sean dadas a Dios. Acciones de gracias son las que elevamos nosotros por la victoria que nos ha dado. Y esa victoria siempre ha sido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Con Él y en Él somos vencedores. Cuando caminamos en nuestras propias fuerzas, vemos cómo las circunstancias nos ahogan en ocasiones. Parece que vamos a desmayar. Por eso, mi Señor Jesucristo es el que dice, si estás cansado y cargado, ven a mí, que yo te daré descanso para tu alma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Como tenemos esa ayuda perfecta, como tenemos el sustén perfecto, como tenemos nuestro pronto auxilio en la tribulación, como tenemos aquel que nos da la victoria, entonces dice el verso 58, así que, hermanos amados, estad firmes y constantes. Firmes porque somos soldados del ejército de Dios. Debemos estar firmes. Y estar firmes significa, primero, no cambiar de opinión. Si tomaste una decisión, permanecer en ella, permanecer en la misma decisión que tomaste, sin importar las circunstancias. Si lo vemos desde el punto de vista militar, firmes es estar quieto, esperando las órdenes del comandante. Así que el Señor nos manda a estar quietos, en silencio, esperando la voz de Dios. Es lo que Dios anhela que nosotros hagamos. Que esperemos en Él, que esperemos en su voluntad, que esperemos por su palabra, por su orden. El soldado está en posición de firme hasta que el comandante dé la orden. Él no se mueve de allí. Listos para la batalla. Pero no dice solamente firmes, dice firmes y constantes. Constante significa no decaer, no tener altibajos, no decir hoy sí, mañana no, sino mantenernos, permanecer fieles al Señor, sabiendo que es Él el que nos sustenta con su diestra de poder. Debemos permanecer constantes en Él, porque apartados de Él, dice la Escritura, nada podemos hacer. Si nosotros reconocemos que cada escritura que hemos leído es amén porque está allí plasmada en la Biblia, entonces tenemos que tener una actitud consciente, debemos tener conciencia de dónde tenemos que estar, dónde debemos estar, dónde nos conviene estar. Si complaciendo los deseos de la carne o complaciendo al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ese Espíritu adentro que clama Abba Padre. Y continúa diciendo el verso 58, creciendo en la obra del Señor siempre. La constancia que tengamos en el camino del Señor, en la obra del Señor, nos va a permitir un crecimiento constante, nos va a permitir un crecimiento continuo, no nos va a dejar estancados. Dice la palabra del Señor que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que vamos a estar creciendo cada día.
Cada vez que recibimos la palabra del Señor nos alimentamos y vamos creciendo. Y a veces nos miramos a nosotros mismos y parece que no hemos cambiado, que no hemos crecido. Pero si tú analizas lo natural tipificando lo espiritual, cuando somos padres y vemos a nuestros hijos, pareciera que no crecen. Pero cuando alguien de afuera viene y los ve, dice, ¿cómo han crecido tus hijos? Pero como los vemos constantemente, los vemos a diario, cada momento, cada día, entonces pareciera que no crecen a nuestros ojos. Pero realmente se están estirando, están creciendo y por lo general se ponen más altos y más fuertes que los padres. Pero a nuestra vista los seguimos viendo como nuestros pequeños, como nuestros hijos, como nuestros bebés. Pero ya están creciendo, ¿ves? Igual pasa contigo y conmigo. Posiblemente ante nuestros ojos no miremos el crecimiento, pero mi Señor está viendo realmente qué hay dentro de cada uno de nosotros. Y Él sabe que vamos como la luz de la aurora, que vamos creciendo cada día. Y culmina el verso 58 diciendo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debe de saber eso. Debe de ser consciente que todo trabajo que haces en el Señor recibirá su recompensa. ¿Tiene su recompensa? Por supuesto que sí. Mi Señor dará el pago, dice la Escritura, a cada uno conforme a su obra. Pero tú y yo no trabajamos por un pago que vendrá. Tú y yo trabajamos por gratitud a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Si nosotros nos esmeramos en hacer la obra para el Señor bien hecha, si nosotros nos esmeramos cada día en servirle al Señor lo mejor que podemos, no es esperando un pago, una retribución, es solamente por gratitud. Gratitud por la obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gratitud por ese sacrificio que no solamente nos sacó del lodo cenagoso en el que estábamos, sino que perdonó todos nuestros pecados y nos muestra limpios y justificados ante el Padre. Sacrificio aquel que nos da la esperanza de poder encontrarnos con Jesucristo en gloria y pasar con Él la eternidad. Ese sacrificio que nos permite estar parados en este día, en la palabra de Dios, dispuestos a vivir el Evangelio como dice su palabra, a ser testimonio vivo de la palabra de Dios. Y tu trabajo y el mío en el Señor se hace por convicción, se hace con convicción, por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el amor lo que nos mueve, el amor a Él. Y no que Él hayamos amado nosotros primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo y ese sacrificio perfecto. Así que sigamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque un día llegaremos a la estatura de un varón perfecto. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y confiando en su amor, estaremos aquí para compartir una porción más de la bendita y eterna palabra de Dios.